Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar del mundo que hoy te encuentras. Bueno, nuestro primer programa 2026 y tengo un invitado fantástico porque aproveché de venirme bueno, ustedes vean aquí, Barcelona. Así que Café con R está en Barcelona con Sebastián Barajas. Bienvenido a un Café con R, donde tu trayectoria cruza tecnología, aprendizaje, cambio organizacional, y ahora tenemos un desafío mayor: demostrar que podemos y debemos reinventar la manera en que estamos aprendiendo. Entonces voy a conversar contigo de esta transformación inevitable, impulsada tanto por la inteligencia humana, que es un tema que vamos a hablar, IH, como la inteligencia artificial, IA, y sobre todo cómo Ubicum busca cambiar las reglas del juego. Sebastián, bienvenido nuevamente hasta Café con R, con esta maravillosa vista de Barcelona. Gracias, Roberto. Por si aquí es buenas tardes y para ti es buenos días, y para los que nos escuchen, pues buenas tardes, días, noches, el momento en el que sea. Exactamente. Bueno, me gustaría conversar esto de cómo funciona la inteligencia y cómo aprendemos de verdad, porque este ha sido un tema que atraviesa toda tu trayectoria, desde tus inicios en el mundo tecnológico hasta tu trabajo actual en modelos avanzados de aprendizaje. Bueno, y desde esa manera, ¿cómo defines hoy, después de 40 años trabajando entre tecnología y comportamiento humano, cómo defines la inteligencia? Bueno, la inteligencia humana, vamos a empezar por ahí, ¿eh? La inteligencia humana, a mí me gusta la definición. Primero, no hay una definición única en donde haya mucha gente que esté de acuerdo en ella. Hay muchas definiciones de inteligencia. Pero a mí me gusta la definición que viene más del mundo antropológico evolutivo, que dice que la inteligencia de un ser vivo es aquella capacidad que le permite interactuar con éxito en el medio ambiente. O sea, recibir inputs del medio ambiente, procesarlos y dar la respuesta adecuada. Entonces, esa sería una definición amplia de inteligencia. Aplicada a los seres humanos, lo que diferencia a los seres humanos de otros seres vivos es nuestra avanzada capacidad de lenguaje. Eso no niega que pueda haber otros seres vivos que tengan algún tipo de lenguaje o protolenguaje que no sabemos interpretar, ¿eh? Son hipótesis que van apareciendo, pero son estudios todavía en una fase primaria, pero sí los seres humanos tenemos una capacidad de lenguaje que potencia enormemente nuestra capacidad de aprendizaje. ¿Y cómo funciona eso? Pues eso funciona con un mecanismo muy simple y muy evidente. Digo simple y evidente porque cualquiera de los que nos esté escuchando lo puede comprobar por sí mismo, y es el siguiente. Primero, las personas aprendemos básicamente acumulando experiencia. ¿Y eso cómo se produce? Eso se produce activando un tipo de memoria que es la que normalmente en el mundo educativo del colegio y la universidad no trabajamos, pero trabajamos en todo el resto. O sea, todo lo que aprendemos lo aprendemos en base a la memoria episódica. Y la memoria episódica funciona de la siguiente manera. Primero, si tenemos un objetivo, hay que tener un objetivo porque desencadena una acción. Por ejemplo, yo tengo el objetivo de... voy a poner un ejemplo sencillo, ¿eh? Yo tengo el objetivo de hacer una tortilla a la francesa. Bien, quiero hacer una tortilla a la francesa porque tengo hambre. Entonces, ¿qué hago? Bueno, tengo el objetivo. Lo segundo es, tengo que imaginarme un proceso, un procedimiento de trabajo. Tengo que hacer cosas. Bien, esas cosas las puedo leer en una receta que alguien me ha dicho. Puede haber alguien que me lo esté dictando. Puedo ponerme un vídeo de YouTube que me diga cómo hacerlo. Entonces ahí me dice, pues a ver, he de romper los huevos, he de batirlos, he de calentar el aceite, he de echar el huevo batido en el aceite, y ahí tengo que dejar que el huevo se cuaje y envolverlo para hacer la tortilla, ¿de acuerdo?
Eso está muy bien, esa es la teoría, ese es el proceso. Entonces me pongo a hacerlo. Entonces rompo el huevo, a lo mejor se me rompe mal, lo tengo que tirar, tengo que usar otro, caliento el aceite y se me quema, en fin, me van pasando cosas porque es lo normal. Hay error. O sea, cuando empezamos con algo nuevo cometo un error. Ese error es la fuente de aprendizaje. Me hace pensar, digo, hombre, le he dado demasiado fuerte al huevo, he puesto demasiado fuerte el fuego. Entonces ahí en un pequeño prueba y error, en este caso porque es un aprendizaje sencillo, hago los pasos del procedimiento de hacer una tortilla y consigo hacer una tortilla que me sale un poco pues deforme, mal hecha, quemada, lo que sea. Pero he hecho la primera tortilla, ¿bien? Entonces, toda esa experiencia queda recogida en la memoria episódica. ¿Bien? Toda esa experiencia, ese caso, esa experiencia queda recogida. Por lo tanto, cuando mañana o dentro de un rato quiero volver a hacer una tortilla, no empiezo de cero. La memoria me carga esa estructura que ya sé y me carga además, le pegué demasiado fuerte al huevo y se rompió, puse demasiado... Y todo eso sucede de una forma automática. Entonces, eso es el aprendizaje, es hacer algo que queda registrado en la memoria y que a continuación es utilizable, reutilizable para la siguiente experiencia que yo voy a ejecutar en el mismo caso. Y entonces en eso, las personas, desde que nacemos, tenemos cientos, miles o decenas de miles de casos archivados en la memoria que nos sirven para hacer lo que hacemos en el día a día. Lo que he contado de la tortilla sirve igual para hacer un programa de ordenador, para llevar la contabilidad de una empresa, para hacer una campaña de marketing, para construir un edificio, para poner en marcha una fábrica, para lo que queramos. Son casos o conjuntos de casos que, puestos de forma secuencial y bien utilizados, nos permiten hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es como aprendemos. Y todo el mundo aprendemos igual. Así se aprende, no hay otra manera. Después puede haber matices. Es lo mismo que decir, todas las personas respiramos por la nariz y la boca y los pulmones, pero algunos posiblemente tengan una nariz más tapada, otros, en fin, hay pequeños cambios, pero la esencia de cómo funciona la respiración, cómo funciona el corazón, cómo funciona la digestión, es igual en los seres humanos. Por lo tanto, el aprendizaje funciona igual en todos los seres humanos. Bien, entonces, eso que es tan evidente y que durante siglos la humanidad ha tenido pues las iglesias enormes, ejércitos, en fin, hemos tenido muchas cosas sin necesidad de tener una enseñanza formal. Pues yo siempre digo el ejemplo, en la Edad Media habían las catedrales aquí en España y en Europa, después también en Latinoamérica, unas catedrales enormes y no habían escuelas de arquitectura y la gente aprendía a hacer una catedral. Bien, sin tener que hacer una carrera formal de arquitectura. Pues ese es el proceso de aprendizaje. Y la inteligencia supone pues la capacidad de ir acumulando y utilizando eficientemente este proceso, que eso ya podríamos hablar con mucho más detalle de qué supone eso, pero en definitiva es el aprendizaje, aprendemos así, tenemos un objetivo, un proceso, ejecutamos, nos equivocamos, prueba y error, almacenamos experiencia. Y personas que son capaces de hacer eso de una forma rápida y eficiente, podemos decir que son más inteligentes que personas que lo hacen de una forma menos rápida y eficiente. Pero esto es una capacidad entrenable. Quiere decir que la inteligencia se entrena, como todo. Hay personas que nacen con un don. Messi nació con un don de jugar a fútbol, pero cualquiera que entrene a jugar a fútbol mejora. Entonces, eso es el... Oye, Sebastián, y hablando justamente, tocaste el tema del cerebro, cómo aprende, uno más rápido, uno más lento. ¿Tú crees que existe tanta distancia entre lo que sabemos en la actualidad del cerebro y cómo enseñamos en la práctica? A ver, lo que sabemos del cerebro, esto es una pregunta muy interesante, porque del cerebro, que sería el hardware, sabemos muy poco, pero muy poco. Los neurocientíficos saben pues, que hay áreas que se activan, en fin, hay una serie de teorías, hay unas máquinas y unas herramientas que permiten medir cosas, pero el funcionamiento real del cerebro sabemos muy poco. De la mente, que sería el software,
Y aquí me gusta distinguir cerebro de mente, la mente que es un órgano sutil que no vemos, identificamos con el cerebro alguna relación hay, tampoco sabemos cuál es. De la mente lo que sí sabemos que funciona es como, al menos mi visión, es esta que he contado. Entonces, si vemos y creemos que es así como funciona, lo que vemos es que lo que hacemos en el aula no tiene nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Porque si aprendemos de una forma activa, con una memoria episódica dinámica, que va almacenando experiencia, y la experiencia es acción, pues estar en un aula todos callados, mirando al frente y escuchando pasivamente, es evidente que está desalineado, pero es que además todos sabemos que eso produce muy poco aprendizaje. De hecho, lo saben los profesores. Entonces dan la clase, pero después ponen un examen para que tengamos que estudiar durante horas. Si la clase fuera eficiente, no habrían exámenes. Iríamos allí, escucharíamos, aprenderíamos y ya nos iríamos a trabajar. Pero sabemos que es ineficiente. Entonces nos dan la clase, luego nos dicen que va a haber un examen y nos dan un libro que tenemos que memorizar para poder pasar el examen. Interesante, ¿eh? Entonces justamente me quiero meter ahora a esto, porque esto vamos a hablar del sistema educativo actual. Y yo creo que hay una cantidad de limitaciones que ya no podemos ignorar. Y cuando miramos el sistema educativo tradicional del cual estuvimos hablando, vemos una estructura que más parece no haber cambiado, yo diría, en más de un siglo, y diría que mucho tiempo. Y tú has sido muy, muy claro en que estas limitaciones no son solo pedagógicas, sino que son estructurales y culturales. Vamos a entrar en este diagnóstico. ¿Por qué crees que a pesar de décadas de evidencia en contra, justamente estar ahí en el aula mirando, ¿no? Mirando a alguien que y no hace absolutamente nada, seguimos usando clases magistrales como método principal de enseñanza? Y después nos vamos a ir metiendo en profundidad lo que tú estás haciendo con el cambio. Pues es una pregunta muy interesante y yo he puesto bastante esfuerzo en poder responder, ¿no? Porque dices, si somos capaces de tener teléfonos móviles en donde cada generación es mejor que la anterior, ordenadores más potentes, internet, ahora herramientas de inteligencia artificial, y que cada vez vamos mejorando, ¿cómo puede ser que una parte tan importante como es el sistema educativo siga igual y nadie sepa ni se preocupe? Esta es una gran pregunta. Dices, ¿cómo puede ser? Bueno, pues es. Entonces, yo voy a hacer un poco de revisión histórica. La clase magistral tiene su inicio no en la Grecia clásica. En la Grecia clásica la gente conversaba. En el ágora, pues Sócrates hacía preguntas y esperaba que el discípulo respondiera a las preguntas, y a través de la pregunta-respuesta iba, como él decía, era como una partera que iba sacando, haciendo que el alumno sacase el conocimiento de dentro. Y eso estaba muy bien también para diríamos, la materia que les interesaba a ellos, que era fundamentalmente la filosofía y algo de matemáticas. Pero no hacían clase magistral. La clase magistral tiene su origen en la Edad Media. Entonces, en la Edad Media, cuando hay unos monasterios aislados de órdenes monásticas, en donde el libro es difícil de tener porque se hace a mano, habían los monjes haciendo libros a mano, y digo el libro porque era la Biblia, el único libro que había. Cuando venían los novicios al monasterio, había un monje que tenía un libro que había costado, y no era, bueno, era un tema, una tecnología preciada y escasa. Había un libro escrito en latín, entonces él sabía leer el libro en latín. Y los que venían no sabían ni leer ni latín, por lo cual el lecture, el hablar a otros desde la tribuna y hacerles repetir el contenido, era una tecnología inteligente. Era la única posible en aquellas circunstancias. El lecture, el lectio, ¿no? La clase magistral tiene su origen en eso. Y además es un contenido de la Biblia que no admite discusión. Por lo tanto, yo te voy a decir lo que tienes que saber. Y si quieres seguir en el monasterio, mejor que no discutas, porque esta es la palabra de Dios. Entonces, en ese contexto, el lecture tiene totalmente sentido. Pero estos monasterios se convirtieron con el tiempo en escuelas de teología, después en escuelas de leyes, y poco a poco, por ejemplo, pues Harvard o Salamanca,
posiblemente, pues no sé cuándo se fundó la Universidad Católica de Santiago, pero me refiero que en origen venían muchas de órdenes monásticas que pasaron con el tiempo a convertirse en universidades y con los años, pues de escuelas más humanistas con facultades tecnológicas, escuelas técnicas y posteriormente incluso escuelas de negocios. Entonces esto ha sido una evolución, pero ha mantenido casi intacto el origen, que es la clase magistral. A esto se une una segunda, y es que si revisas las primeras leyes de educación, yo lo he hecho con la primera ley de educación de la que yo conozco en España es del año 1850 y algo, no sé, puede ser 55, 56, pero es en la década de los 50 del siglo XIX, bajo el mandato de la reina Isabel II. Y entonces un ministro de Isabel II, que tiene una calle en Madrid, que es Moyano, Claudio Moyano, que está al lado del Parque del Retiro, donde hacen además la Feria del Libro. Sí. Ese hizo la primera ley de instrucción pública. Entonces, en ese momento, las leyes de instrucción pública, a mediados del siglo XIX, durante el siglo XIX, todos los países promulgaron leyes de instrucción pública, no por generosidad, y es que la industria necesitaba personas que al menos supieran leer y escribir las 4 reglas. ¿Por qué? Pues que aunque no había un management muy desarrollado, pues había que contar inventarios, que hacer facturas. Había una administración básica que requería pues personas con lo básico, leer, escribir y las 4 reglas de la aritmética. Y entonces se crearon pues las escuelas, las primeras escuelas, y bueno, poco a poco eso se fue extendiendo pues hasta el nivel que era suficiente para nutrir la demanda de... Entonces, esa primera ley, si la lees, allí no hay nada innovador. Si se hace un programa, que básicamente es clases y asignaturas, con lo que se conocía, y muy probablemente, como ya existían escuelas o colegios de órdenes religiosas que daban esas asignaturas, pues lo que hicieron fue, oiga, si eso se hace... Si los jesuitas hacen esto, los de La Salle hacen esto y tal, que más o menos es lo mismo, pues bueno, esto debe... Y como yo he estudiado allí porque era ministro y a mí me ha ido bien, pues esto es lo que vamos a hacer, que aprendan esto. Y aquí estamos, estamos en lo mismo. Se han ido poniendo algunas cosas nuevas porque la vida lo pide, ¿no? Y ha costado, O sea, entró la ciencia, entró matemáticas más avanzadas, pero por ejemplo, con tecnología ha costado un montón. O sea, los currículos académicos, la tecnología, el uso de la tecnología y el conocimiento sigue siendo marginal, casi una materia, ¿cómo se llama esto? Que no es escolar, ¿no? Fuera de currículum. Y ya no digamos con idiomas, en fin. Entonces, ahí tenemos un origen de la tecnología educativa, que es la clase magistral. Un origen de los planes de estudio que hemos visto, diríamos, están solidificados en leyes que se hicieron en su momento y que nadie ha cambiado. O sea, las leyes cambian, el sistema educativo es complejo en muchos aspectos, pero en su core, en lo que es el contenido, cambia muy poco. Y después, toda persona que trabaja en el sistema, los profesores, los maestros, los funcionarios de los ministerios, etcétera, pues se dedican a esto, y esto es lo que saben hacer, y se han sindicado, y tienen sus derechos, y un profesor de historia es un profesor de historia, y no lo vas a cambiar por el profesor de historia que pase a hacer de inteligencia artificial. Y entonces, pues eso ha congelado, esto ha solidificado el sistema, y ese sistema está solidificado, no hay manera de cambiarlo. Entonces, cuando algún político o alguna legislatura intenta, aquí en España, no sé cómo es en Chile, pero en España, si llevamos 40 años desde la muerte de Franco, o se han cumplido 40 y tantos, se cumplió ahora, ¿no? 50 años desde la muerte de Franco, en el 2025 se han cumplido. Y ha habido, pues, no sé, 8 por 5, 40, 9 o 10 legislaturas, me parece que ha habido 8 leyes de educación. O sea, cada 2 legislaturas se ha promulgado una nueva ley de educación. ¿Y qué cambia? Nada. Hombre, ha cambiado cosas, se ha extendido a más gente, es verdad. Cuando yo era joven, pues igual solamente estudiábamos un 20% de la población, ahora posiblemente tiene acceso a
a la formación primaria y a la secundaria pues un 70%, un 80%. O sea, se ha ampliado a más personas, se han creado más escuelas, más universidades, en fin, se han puesto más recursos y se ha hecho crecer el sistema, pero la esencia no ha cambiado, nada, no cambia. ¿Por qué? Porque no se puede, porque es imposible. Primero, hay unas creencias muy asumidas y segundo, hay unos intereses creados muy poderosos y eso hace prácticamente imposible que el sistema evolucione. Bueno, justamente ahí es donde entra usted, ¿eh? Con Ubicum. Y tú has dedicado buena parte de tu carrera a demostrar que la práctica no es un complemento a la teoría, sino que es justamente el verdadero motor del aprendizaje. Hay un libro, ¿eh? Aprender es hacer. Y ahí planteas algo simple, pero muy poderoso. Solo aprendemos cuando hacemos. Y ahí te quiero hacer un par de preguntas. ¿Qué hace A que ver. Ubicum pueda simular experiencias reales que permiten aprender cómo realmente es en el trabajo? Porque estás cambiando ahí el paradigma. Sí, la pregunta es, ¿qué hacemos en Ubicum para hacer eso? Sí, Bueno, en Ubicum tenemos una metodología de desarrollar estos contenidos. Esta metodología, siendo honesto, no me la he inventado yo. Esta metodología se desarrolló en los años 90 en la Universidad Northwestern en Chicago, en un proyecto de investigación financiado por una firma a la que yo pertenecía o trabajaba, que era Andersen Consulting. Andersen Consulting es la firma previa a Accenture. Hoy se conoce, Accenture es una gran empresa multinacional mundial sí, de tecnología y de servicios de tecnología enorme, puede que sea la más grande, pero en origen se llamaba Andersen Consulting y cuando era Andersen Consulting financió este proyecto de investigación, se llama The Institute for the Learning Sciences. ¿Y por qué se hizo esto? Porque ya entonces, a finales de los 80, durante los años 80, hubo la primera ola digital. Ahora estamos con la ola digital de la inteligencia artificial. Yo viví la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y en la primera ya se veía que las empresas gastaban muchísimo dinero en crear infraestructuras tecnológicas, o sea, sistemas informáticos, pero había muy poco retorno. O sea, quiere decir que las personas seguían operando igual que antes, pero con una tecnología diferente. Y incluso había un premio Nobel de Economía, Robert Solow, que fue un premio Nobel de Economía en los 80, ahora no sé exactamente cuándo, tenía una frase que era, o sea, la information technology se ve en todas partes, menos en los índices de productividad. Ese era su diagnóstico. O sea, hay que decir que había una inversión enorme, pero no se veía el retorno en la cuenta de resultados. Entonces, en Andersen Consulting, cuyo negocio era fundamentalmente implantar sistemas tecnológicos, preocupaba decir, bueno, a ver, los clientes nos dicen, oiga, usted nos ha prometido o nos han vendido que implantando este sistema de almacenes o de compras o de lo que sea, íbamos a reducir costes y tal, pero aquí no pasa nada. Oiga, aquí hemos gastado todo este dinero y esto sigue igual. Entonces, bueno, se hicieron varias metodologías y varios análisis, pero uno de ellos era sobre aprender. O sea, ¿qué pasa que las personas no aprenden bien? O sea, ¿por qué no son capaces de aprender lo nuevo? Entonces, allí estuvo el Institute for the Learning Sciences y allí hubo una persona que falleció hace un par de años, Roger Schank, que era uno de los pioneros en las ciencias cognitivas y en el mundo de la inteligencia artificial, pues de los años 70-80. ¿Bien? Y ahí en el ILS, Institute for Learning Sciences, se desarrollaron toda esta serie de conceptos. Cómo hacer, o sea, primero, cómo aprendemos las personas y segundo, cómo desarrollar contenidos educativos alineados con este modelo de aprendizaje. Y entonces hay una metodología que se llama Goal-Based Scenario, o sea, escenario basado en objetivos, y que de alguna manera trata, pues, decir, mire, si queremos que alguien aprenda esto, vamos a diseñar una serie de actividades que, ejecutando esas actividades, garantizamos que esta persona va a aprender esto. Y sigue el mismo modelo. Primero, un escenario basado en objetivos tiene, primero, un objetivo. Ha de tener un objetivo. Voy a ponerte un ejemplo de alguno de nuestros cursos en Ubicum. sí. Bien, por ejemplo, el curso de ingeniería de software. El curso de ingeniería de software lo que pretende es decir, una persona que no sabe nada,
un principiante absoluto, empieza el curso y queremos que al acabar el curso sea empleable como un desarrollador junior, o sea, tenga las habilidades de alguien que puede empezar a trabajar en el escalón más básico de la escalera o de la cadena de ingeniería de software, como programador de base. Bien. Entonces, para esto tiene que aprender determinadas cosas y empezamos por el final, hacemos una lista de las cosas que tiene que saber. Entonces, ahí trabajamos con los expertos, o sea, las personas que son ingenieros de software que saben de esto, y con lo que llamamos los diseñadores instruccionales, instructional designers, que son los que saben convertir eso en el contenido. Entonces, el contenido, una vez sabemos lo que queremos hacer, lo primero que hay que hacer es dividirlo en módulos, dividirlo en trozos, porque no vamos a enseñar de golpe todo. Pensemos un poco en los gremios de la Edad Media, es decir, si el gremio de los maestros de obras que hacían catedrales, no empezaba alguien directamente haciendo nada, empezaba de aprendiz con 12 años, posiblemente puliendo piedras y después haciendo, en fin, el oficio tenía desde las tareas sencillas a las tareas complejas. Aquí hacemos lo mismo, pero con una profesión intelectualmente compleja como es el desarrollo de software. Entonces tenemos la lista de lo que queremos que sepa y empezamos por lo más sencillo. Entonces, en este caso, lo más sencillo es, pues el primero que tiene que hacer alguien que se enfrenta por primera vez a desarrollar un sistema a través de codificar, es aprender HTML y CSS, que son los dos lenguajes básicos, que son los que entienden los navegadores y los que nos permiten hacer el interfaz de cualquier aplicación. Pues empezamos por ahí, lo más sencillo. Entonces, diseñamos un módulo en donde el alumno va a construir una web sencilla y estática utilizando HTML y CSS. Entonces el equipo desarrolla esa web sencilla, la hacemos. Entonces decimos, muy bien, esta web sencilla que se puede hacer y que quedaría más o menos así, ¿en cuántas tareas la podemos dividir? Pues ahí ya es un tema de diseño, se divide pues en 5 tareas. Entonces, hay un objetivo genérico, hay un escenario, es decir, normalmente creamos un escenario para hacerlo realista y creamos una empresa ficticia en donde contamos la empresa quién es, qué hace y tal, y que la empresa nos pide a los alumnos, al alumno que va a hacer el curso, nos pide que le ayudemos a desarrollar esa web. Y nos da los elementos que nos daría un cliente real, ¿no? Que es un PowerPoint con algunas indicaciones, o algunas fotos, los logos y tal. Entonces tenemos y vamos a empezar. Entonces, muy bien, primera tarea. ¿En qué consiste la primera tarea? Pues la primera tarea consiste en, primero, crear el entorno de desarrollo, ¿no? Descargarse el entorno de programar, de codificar con HTML, instalarlo bien instalado, un poquito. Entonces, segundo, los 2 o 3, le contamos al alumno los 2 o 3 información teórica, diríamos, mínima que necesita para empezar. O sea, lo que no hacemos es darle toda la teoría por delante y apañarlas y decimos, vamos a hacer esto, y para hacer esto necesitas saber este trocito, ¿vale? Que yo te lo voy a contar en media hora, lo básico para que empieces a trabajar, y ya te pones a hacer la primera tarea, que es hacer el texto en HTML de las primeras páginas. Entonces el alumno se instala con lo que hemos contado, y esto, que está muy ordenadito en nuestro campus virtual, tiene el objetivo muy concreto de la tarea 1, tiene el objetivo gordo de todo el proyecto, es hacer la web, el objetivo concreto de la tarea 1, tiene lo que llamamos un plan de ataque, un procedimiento paso a paso, en donde le dice cómo proceder para que no se pierda, tiene lo que llamamos recursos, que es esa teoría mínima necesaria para avanzar, y tiene un profesor que le ha dado las instrucciones básicas para empezar. Y ahí se pone a hacer. Ese es el tema. Con todo ese entorno se pone a hacer. Entonces, cuando ya ha hecho hasta donde ha llegado, que obviamente pues entre 0 y 100 igual ha llegado, algunos llegan a 40, otros a 70, pero nadie llega a 100, la primera tarea pues se vuelve a reunir con el profesor, y el profesor lo que hace es le revisa el código y el avance que ha hecho el alumno, y el alumno le puede hacer tantas preguntas como tenga en la cabeza. Y ahí hay muchas preguntas, porque cuando tú has intentado hacer algo,
y en tu propia carne has visto hasta dónde llegabas, las dudas que tienes y tal, pues tienes muchas preguntas y que te respondan exactamente a esas preguntas tiene un valor infinito en el proceso de aprendizaje. Y entonces acaba la primera tarea y pasa a la segunda y hace el mismo proceso y luego a la tercera. Y cada tarea tiene un nivel de dificultad mayor. Acaba el primer módulo, pasa al segundo módulo, hace lo mismo. Y en ese sentido, pues el alumno pasa de cero a ser empleable. Entonces, esto que yo he contado aquí en 3 minutos, para nosotros un desarrollo de ese estilo puede ser, pues, no sé, 2000 horas de trabajo. Porque Seguro. eso no se improvisa, esto no se No. improvisa. Y ese es el gran problema, que cuando esto se ha intentado aplicar, y aquí a veces los planes de estudio hablan de las competencias y del trabajo por proyectos, se suele hacer muy mal, porque se pone el título trabajo por proyectos, pero después detrás de eso no hay ningún ejercicio de hacer nada más que lo que hemos hecho siempre, pero ahora le llamamos proyectos. Y por eso a veces queda muy desprestigiado, ¿no? La idea esta del Project-Based Learning. Pero bueno, así es como lo hacemos en Ubicum. Y se puede decir lo que se quiera, pues nosotros enseñamos o ayudamos a desarrollar habilidades en ingeniería de software y en análisis de datos y machine learning. Si alguien cree que eso es sencillo, que me lo discuta. Pero estamos demostrando que se puede hacer esta metodología en 2 campos del saber que son realmente complejos y funciona. Sebastián, y escuchando todo esto, a mí me sale una pregunta que obviamente la audiencia me imagino que la va a valorizar y que tiene que ver cómo cambia la motivación del estudiante cuando aprende resolviendo de esta manera problemas reales versus estar ahí en un aula escuchando teorías de bla, 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 bla. Tiene que haber un cambio, ¿eh? Sí, sí, sí. Primero porque lo que hace el alumno es relevante. O sea, desde el primer momento dice, hombre, yo quiero aprender a programar y hacer una aplicación. Entonces, si ya desde el primer minuto estoy aprendiendo a programar lo sencillo, ya veo, hombre, estoy en el camino adecuado porque es lo que yo quería, con lo cual esto motiva. ¿eh? Segundo, porque ve la aplicabilidad de lo que hace. O sea, cuando acaba el primer módulo y ha hecho una primera web sencilla, es lo de la tortilla la francesa que he dicho al principio. Puedo hacer una web, otra ya, la puedo hacer. Ya no, ya lo sé hacer, ya lo he hecho. Me costará un poco más, un poco menos, haré cosas mal, pero ya sé hacerla, ya la he hecho. ¿eh? Entonces esto motiva mucho. Y después el profesor, diríamos, mantiene la motivación en la medida en que es muy distinto yo estar en un aula con 20 alumnos escuchando pasivamente por mucho interés y motivación que tenga, pero tengo que escuchar las preguntas que hacen otros que para mí pueden ser triviales. Digo, hostia, este tío está haciendo una pregunta que es evidente, esta es la 5ª vez que pregunta lo mismo y tal, que cuando yo voy a un profesor y le pregunto las dudas que yo tengo personalmente. Entonces, todo ese entorno hace que la motivación sea altísima. Genial. Ahora quiero pasar a otro. Tú has dicho en conversaciones que nosotros hemos tenido previamente, abiertamente, que la inteligencia artificial no es solo una herramienta nueva, sino que es un punto de quiebre que obliga a rediseñar todo el sistema educativo desde cero. Exploremos un poquito eso, porque justamente aquí lo que estamos viendo en el futuro es una redefinición del rol del profesor, del rol del estudiante y principalmente del propio conocimiento. Oye, si tuviéramos que hablar que la inteligencia artificial obligará a transformar por completo todo este sistema educativo, que ya sabemos que viene desde la Edad Media, ¿qué parte muere primero? Es que esto es difícil. Vamos a ver, yo creo, lo que pasa es que se va a sostener artificialmente porque hay mucho en Sí, juego, pero el sistema se va a hundir entero. Y ya empieza a haber síntomas. O sea, que no funcionaba lo sabemos, pero sabemos que no funciona en la medida en que las personas que salen del sistema necesitan pues aprender muchas cosas para trabajar. O sea, alguien sale. El sistema educativo de hoy es bueno en lo que es selección de talento de alguna manera. O sea, si a una persona
estudia una carrera, no quiero menospreciar a nadie, pero podríamos decir que hay carreras que son menos exigentes, ¿no? Podríamos decir, pues, alguien puede pasar una carrera de historia del arte con menos esfuerzo que alguien puede hacer ingeniería civil. Eso podemos asumir. No quiero decir que un historiador del arte sea menos, no, en absoluto. No estoy diciendo eso, pero digo que el nivel de exigencia de las facultades que hacen eso, pues bueno, alguien pues memorizando un poco, estudiando antes del examen, pues puede aprender. Entonces, ¿qué hace el sistema? Pues si yo quiero contratar, soy una empresa y quiero contratar talento joven, sabiendo que van a tener que aprender un montón de cosas, digo, yo prefiero el que ha ido a una carrera de ingeniería civil, sé que es una persona pues con una inteligencia y la ha aprobado, la ha sacado, se ha licenciado. Es una persona ambiciosa, constante, que sabe esforzarse porque la carrera es exigente y que tiene pues un nivel intelectual medio alto, ¿vale? Por lo tanto, prefiero contratar a esa persona, me da una garantía de que a partir de aquí ya lo tomo yo, ya va a aprender lo que tenga que hacer. Eso es lo que está haciendo el sistema. Más selecciona las personas y entonces los ingenieros civiles suelen tener más oportunidades en el mercado laboral pues, que los licenciados en historia del arte. Y eso es lo que hace el sistema, selecciona. Y pues el ingeniero civil del MIT pues tiene más oportunidades que un ingeniero civil pues de una facultad pequeña de un país pequeño, por decir algo. Bien, entonces, eso es cómo está organizado el sistema. Pero esto va a cambiar. ¿Pero por qué? Fíjate, yo comparo la inteligencia artificial con las calculadoras. Yo cuando empecé mi carrera, hacíamos los exámenes de matemáticas con una cosa llamada la regla de cálculo, no sé si te acuerdas. Entonces la regla de cálculo era un artefacto diabólico, pero el que sabía usar la regla de cálculo y hacía cálculos matemáticos se le consideraba una persona muy inteligente. Se consideraba, bueno, pues era una cosa, un ingeniero que llevaba la regla de cálculo puesta aquí, pues era una persona, bueno, este tío te saca la regla, te hace unos cálculos tal, tiene una cabeza tal. Claro, salieron las calculadoras y la regla de cálculo fue a la basura y ya nunca más ha resucitado. ¿Esto qué quiere decir? Primero, hoy hacemos más cálculos que nunca, porque con la regla de cálculo estábamos limitados y solo unos pocos privilegiados o tal, pues con la regla, pero hoy en día todo el mundo hace cálculos con las hojas de cálculo, con las calculadoras, con tal. Hoy hacemos, en general en la humanidad, puede que estemos haciendo cálculos pues del orden de 1 millón de veces más que hace 50 años cuando no habían calculadoras. Ahora, lo que supone que se valoraba como inteligente, que era saber calcular, resulta que pues no era tan inteligente. O sea que hay otras facultades de la inteligencia que son más importantes que saber calcular. Bien, eso es lo que ha sucedido. Pues con la inteligencia artificial está pasando un poco lo mismo. Quiere decir que nos va a hacer replantear qué es realmente la inteligencia. Y entonces eso nos va... Entonces, saber memorizar para un examen un texto de historia y argumentarlo perfectamente, y eso hoy consideramos, pues, o para lo que sea, un examen de una asignatura, y consideramos que eso merece un reconocimiento con una nota alta en un currículum académico y tal, que eso es inteligencia o es talento, pues resulta que una inteligencia artificial lo hace igual de bien o mejor que lo puede hacer la mayoría de las personas. Por lo tanto, vamos a ver, oiga, esto si lo puede hacer la máquina, ¿para qué lo voy a intentar reproducir si lo va a hacer mejor la máquina en mucho menos tiempo y con mucho menos esfuerzo? No tiene sentido, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene sentido? Bueno, lo hemos de descubrir. Yo tengo algunas ideas de lo que tiene sentido, porque lo que tiene sentido no es tanto reproducir eso, sino haberte creado un modelo mental, saber utilizarlo, etc. Y eso es lo que el sistema hoy mismo no tiene. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los alumnos, como no son tontos, cuando les ponen deberes para ir para casa, pues van a su casa, usan el ordenador de la familia y le han dicho, oye, hoy para los deberes son hacer no sé qué. Pues incluso, aunque sean cálculos matemáticos, voy a ChatGPT, le pido, me los hace, los apunto y se ha acabado. ¿Para qué? Primero porque no le encuentro sentido. O sea, si tengo que resolver ecuaciones de segundo grado en vacío, ¿no? Me han dicho que haga ecuaciones de segundo grado.
¿Para qué? Pues no lo sé, pero me lo han dicho, lo voy a tener que hacer. ¿Qué sentido tiene? Pues no lo sé, porque a mí lo que me interesa es salir con mis amigos, ir a jugar a fútbol o jugar al juego que sea del ordenador, pero esto no me interesa nada, es que no me interesa nada. Pero me piden que lo haga, lo tengo que cumplir, mis padres están contentos y saco buenas notas, pues le pido al ChatGPT, lo hago, mañana lo entrego y aquí se acaba. Entonces, eso, diríamos, está yendo directamente contra el corazón del sistema, que se basa en transmitir información, manipular información y devolver información manipulada. Esto es lo que hace bien la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy. Con lo cual, si la máquina lo hace mejor que yo, ¿para qué lo voy a hacer? Si la máquina calcula mejor de lo que yo era capaz, ¿para qué voy a seguir calculando a mano si me lo está haciendo la máquina? Y eso la historia demuestra. Hoy tenemos mejores máquinas, mejores ordenadores, mejores teléfonos, mejores satélites, mejores coches, todo calculando mucho más, pero por las máquinas. Es decir, los ingenieros de ahora son mejores de los ingenieros de hace 50 años y calcular no era la base de su inteligencia. Entonces, eso es lo que tenemos que aplicar a, al sistema actual, esa lógica. Pero eso es un cambio tan fuerte que vamos a ver qué pasa. Oye, Sebastián, el tiempo ha estado volando. ¿Ah? Me quedan, te voy a hacer dos preguntas que son. Muy bien. Hay una que yo creo que es muy, muy buena. Si Sebastián tuviera la capacidad de reformar un país completo, que lo vamos a imaginar, ¿ah? ¿Cuál sería el primer cambio no negociable en la educación? Pues yo le he dado muchas vueltas a esto. Entonces, yo creo, me voy a extender un pelín, aunque nos Sí, pasemos un sí. poquito de tiempo. Fíjate, yo comparo el sistema educativo con el sector industrial de la automoción. ¿Bien? Ok. Entonces, el sector industrial de la automoción en los últimos 100 años ha tenido dos grandes transformaciones, o sea, tres modelos que son dos transformaciones. Empezó siendo un modelo artesanal, en donde habían unos cuantas empresas que fabricaban coches a medida y hacían todo. O sea, pues un ingeniero de la época, pues no sé, hoy en día sería lo más parecido a Ferrari, que todavía hacen muy pocos coches hechos muy artesanalmente. Pero entonces el que hacía el coche se hacía sus propias piezas, sus pistones, sus bielas, sus tal, lo fabricaban todo, lo ensamblaban y entregaban un coche. Esa era la producción artesanal. Entonces habían en cada país 10, 20 o 30 pequeñas empresas que hacían entre 50 y 100 coches al año y, diríamos, entre ellos y algunos subcontratistas iban montando las piezas y tú ibas, te enseñaban un catálogo de qué tipo de coche, decías este y entonces, bueno, pues fabricaban pieza a pieza, lo ensamblaban y te entregaban el coche. Esto es como era el sector de la automoción en origen, cuando aparecieron los Así es. primeros coches. Hubo una persona, se llamaba Henry Ford, que este tío dijo, vamos a ver, esto se puede mejorar. Y entonces creó la producción en masa. Dijo, si esto lo hacemos de esta manera, y creó la fábrica, que también reflejada por Charles Chaplin en la película Tiempos Modernos, una fábrica, Yes. diríamos, de producción en masa, y revolucionó el mundo de la industria. No solo los automóviles se produjeron así, sino todo lo que vino detrás. Lavadoras, neveras, lo que fuera. El mundo desde los años 20 a los años 70, hubo la producción en masa. Entonces, el sistema de coches pasó del artesanal a la producción en masa. Y eso no se hizo por ninguna ley, ni un parlamento que se juntó, no, fueron emprendedores, empresarios, jugándose su dinero y entrando en competencia. Entonces Ford hizo eso, luego General Motors copió lo bueno y agregó nuevas cosas, después otro hizo tal, y así se creó todo un mundo de producción de automóviles y hemos tenido, pues hasta los años 70, 80, unos coches estupendos producidos en el modelo de Ford. Y ahí se produce otra ruptura. Y entonces vienen los japoneses. Y entonces en Japón, por motivos, esto está muy bien explicado en un libro del MIT que se titula La máquina que cambió el mundo. A Japón, a un señor que se llama Toyota, le dice, oiga, usted tiene que fabricar coches japoneses, que tenemos que fabricar coches en Japón y aquí no tenemos nadie. Entonces él dice, bueno, pues no sé, si usted me lo pide, me lo voy a pensar. Entonces él y su ingeniero jefe, que ahora no recuerdo el nombre,
Dijeron, muy bien, pues vamos a ver cómo se producen coches. Fueron a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos vieron cómo se producían los coches. Fueron a factorías de Ford, de General Motors, de Chrysler, vieron tal. Y al volver dijeron, esto no lo podemos hacer en Japón. O sea, montar eso supone una inversión en capital enorme. No tenemos tamaño de mercado suficiente para hacer eso. Hicieron los números y dijeron, nosotros así no podemos producir. Pero tenemos la presión fuertísima del gobierno y del Estado que nos diga que hagamos coches, pues tenemos que inventarnos algo. Y entonces inventaron de cero lo que es el Lean Manufacturing. Dijeron, ¿qué no funciona en el sistema de producción en masa? Pues tienen un montón de inventarios que es una pérdida de eficacia enorme. De cada 10 coches, 2 necesitan reproceso porque salen con mala calidad. En fin, toda una serie de... Se produce por lotes, que es muy ineficiente. Dijeron, muy bien, diseñamos un nuevo sistema. Diseñaron lo que era el Lean Manufacturing, el Kanban, y el Just in Time y estos temas. Esto no se lo inventaron en una noche, estuvieron años probando y haciendo y tal, hasta que consiguieron hacer una línea de montaje donde entraba un coche y salía con 0 defectos. Y en donde las piezas llegaban al puesto de montaje en el momento en que las tenían que montar, eliminando inventarios y tal. Y así crearon el Lean Manufacturing. Y poco a poco, claro, con eso consiguieron reducir los costes de una manera brutal. Con lo cual empezaron a ganar, pero yo no me quiero entretener. Hicieron el Lean Manufacturing. Y el Lean Manufacturing, pues las demás empresas de coches dijeron, coño, estos tíos venden mucho más barato, ¿cómo lo hacen? Vamos a ver. Y poquito a poco el mundo industrial hoy en día produce en alguna de las variantes de lo que es el Lean Manufacturing. O sea, esto ha sucedido en el sector de automoción, que es un sector enorme en el mundo, con miles de personas y tal trabajando, y se ha hecho. Esto en educación, si queremos transformar educación, hemos de permitir que suceda algo parecido. Entonces, ¿qué es lo que yo haría si fuera ministro de Educación y me dejara? Desregular. Y decir, oiga, este es el modelo que hay, aquí tenemos gente que quiera defender eso, me parece muy bien, pero vamos a permitir que haya gente, y permitirlo, O sea, no, porque hoy te excluyen. Hoy a Ubicum, el sistema educativo tradicional, lo excluye. Usted no produce como yo quiero que produzca. Usted no tiene clases teóricas, no tiene exámenes, no tiene tal, por lo tanto, como lo hace así, no puede estar en el sistema. Pues yo lo que les digo es, desregulen y dejen, ya no a mí, o sea, quien quiera que pruebe cosas nuevas y observen. O sea, el trabajo del gobierno sería, tenemos que transformar esto, una ley no lo va a transformar, del mismo modo que una ley no ha transformado el sistema de producción en la automoción, y una ley no ha ayudado a crear esto lo han hecho ingenieros en prueba y error. Es decir, muy bien, pues esto lo vamos a mantener y vamos a permitir que hayan personas que quieran innovar aquí. Y eso es lo que yo haría, desregular, por un lado. Y segundo, quitar el monopolio de la certificación. Porque hoy el sistema educativo, el Estado le da el monopolio de la certificación. Y eso es una competencia desleal, eso es actuar en monopolio. Es decir, si yo soy una escuela, soy una universidad, mi título está respaldado por el Estado. Y tengo que pasar todo un proceso larguísimo, burocrático, para que eso esté reconocido. Si el Estado le quitase eso y decir, no, usted en Estados Unidos es libre, o sea, la universidad tiene prestigio, el Estado no lo soporta. Pero yo creo que en Chile, como en España, el título lo da, en España lo da el rey, ¿no? Su majestad el rey le ofrece el título de tal. Pues si le quitasen, desregulasen y le quitasen el monopolio de la titulación, la certificación, permitirían que esto empezase a investigar y a descubrir cuáles son nuevas formas de adaptarnos al siglo XXI. Sin más, yo creo que hay suficientes personas en el mundo inteligentes que son capaces de empezar a innovar y hacer cosas para desmontar o que se vaya desmontando, pues como pasó, ya te digo, desde la producción en masa o el Lean Manufacturing. Sin leyes, sin regulaciones, sin sindicatos y sin todo ese tipo de cosas. Bueno, muchísimas gracias. Así que vamos a tener... Yo pienso igual, ¿eh? Bueno, Sebastián, gracias por abrir este espacio tan necesario sobre aprendizaje, inteligencia y especialmente futuro. Porque yo quiero dejar una pregunta acá para la audiencia. ¿Estamos dispuestos a cambiar la forma en que aprendemos antes de que el mundo nos obligue a hacerlo?
Entonces, eso lo tiene que contestar cada uno, así que eso lo dejo puesto. Bueno, a Muy bien. todos, la gente que nos está siguiendo, muchísimas gracias por venir a un café con R en Barcelona. Sebastián, te pasaste una clase magistral, una charla magistral, y estamos hablando desde la Edad Media, de los magistrales de esa época, con respecto a la educación. Y a todos nuestros amigos, los espero en un próximo Café con R. Oye, no olviden de suscribirse porque tenemos muy buenos capítulos, resúmenes, cosas muy buenas. Hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.